Bienvenidos a este vídeo, soy Efrales y hoy vamos directo a comparar una GoPro con el iPhone 11. GoPro 5 versus iPhone 11. ¿Vale la pena comprarse una cámara después de ver este teléfono? Yo creo que te vas a sorprender. Vamos. La primera comparación va a ser en fotografía. Esta cámara hace fotos en RAW y este iPhone 11... Sí, yo sé que hay un problema que se escucha un poco raro el audio. Hubo como interferencia, no sé qué le pasó al micro. Pero lo importante es que solo es el inicio, así que quédate un poquito más. Que solamente esa partecita de ahí fue que se dañó. Y para añadir un problema más, la GoPro, el lente estuvo un poquito como empañado y no sé por qué salieron estas fotos. Entonces lo que voy a hacer es mostrar las fotos del empañado y unas fotos que tomé aparte en este viaje. Foto con el iPhone 11 y luego la de la GoPro. Una de las cosas que noté es que con el iPhone es muy difícil recuperar las altas luces y las sombras. Esto se debe a que no hay tanta información en la imagen como si lo podemos hacer quizás con la GoPro en formato RAW. Una de las ventajas que puede tener el iPhone sobre la GoPro es que tienen varios lentes de varias distancias focales. Es decir, si tuviera el iPhone Pro, tuviera hasta un tele, pero en este caso los dos son angulares. Así que uno es más angular que el otro. En cambio esto tiene su modo amplio que es ultra angular y luego tiene los modos medios plano, pero que no sigue siendo como tener otro lente aquí. Entonces eso, punto para el iPhone 11. Y aquí lo que voy a hacer es hacer una prueba de estabilización y de ver cómo se ve, tanto en el iPhone 11 como en la GoPro 5. Y voy siguiendo a Eva alrededor de aquí. Esta parte está grabada con el iPhone a 4K a 60 cuadros por segundo, sin estabilización externa, directamente desde cámara. Esta parte está grabada con la GoPro a 2,7K a 60 cuadros por segundo, sin estabilización externa, directamente desde cámara. En lo que hay que darle ventaja a la GoPro sobre el iPhone, que en los lugares de acción, en las cosas como las playas y eso, generalmente es preferible usar una GoPro a un iPhone. Yo por lo menos puedo meter la GoPro bajo el agua sin carcasa, sin nada especial, unos 10 metros bajo el agua. En cambio con el iPhone ni se me ocurriría hacerlo, o por lo menos que tenga aunque sea una carcasa o algo por dentro para yo poder sumergirlo, porque de resto en agua salada ni se me ocurriría. Y en ese le doy puntos a la GoPro. Justo hoy ha salido la GoPro 10 y en el momento que la compre y grabe ese vídeo, verán aquí que podrán ir a verlo, pues aquí, no recuerdo. Y ahora hablemos de las especificaciones de vídeo. En la GoPro 5 tenemos 4K a 30 cuadros por segundo y 1080 llega a 120 cuadros por segundo. Mientras que en el iPhone puedes grabar a 4K a 60 cuadros por segundo y en cámara lenta puedes grabar a 1080, a 120 y hasta 240. Vamos a hacer ahora una prueba del slow motion de la cámara lenta, que obviamente se va a ver mucho más sexy en el iPhone. Vamos a hacer la prueba. Y ahora viene la parte más importante de esta comparación, es que te suscribes a este canal. Manito arriba. Cuando yo empecé a grabar vídeos solo tenía la GoPro 5, así tal cual, sin ningún accesorio, sin nada de micrófonos, etc. Y lo que quiero hacer es una prueba de vlogging. Por cierto, esto que estamos viendo aquí detrás, esta playa se llama Valos, está brutal. Lástima que el dron me haya muerto, porque si no hubiese sacado unas tomitas muy buenas. Esto es paradisíaco. Y esta es una prueba de vlogging con la cámara frontal. Nada nuevo, nada diferente, no estoy usando ningún estabilizador, ningún nada. Es como si fueras a hacer una Instagram Story. Y esta es una prueba de vlogging con el iPhone 11, con la cámara de atrás. Estoy probándolo sin ningún micro, sin nada diferente, solo el teléfono. Y esto es una prueba de vlogging con el iPhone 11, con la cámara de detrás, la más
angular, que creo que es la más parecida a la GoPro. Ningún agregado de estabilización, ningún agregado de micros, es directamente del teléfono. Esta es la GoPro 5 Black, haciendo una prueba de vlogging, de ver cómo se ve la estabilización, y seguro lo del micro no se debe escuchar perfectamente bien, pero es bastante usable. Yo recuerdo que esta fue la primera cámara que usé cuando empecé a hacer videos de YouTube y era esto lo usaba tal cual. En conclusión, ¿me debería comprar una GoPro o un iPhone? Esto tiene un bastante debate, y es que la GoPro está hecha para cosas de acción. Si se te cae una GoPro y se rompe o se te llega a perder, son 400, 350 euros alrededor. Obviamente con la GoPro 5 es mucho menor, y si se te rompe un iPhone son entre 700 euros a muchísimo más. Entonces creo que es una balanza bastante clara de con cuál harías qué cosa, pero ya eso es cuestión de ustedes. Igualmente me ha sorprendido muchísimo que un teléfono tenga la capacidad de sacar esta calidad de imágenes, y que ya cada vez el filmmaking y todo es mucho más accesible, solamente en un bolsillo, una cámara pequeñita o desde el mismo teléfono. Pero yo solamente les traigo la comparación, ustedes ya toman su decisión. Déjame en los comentarios qué piensas y con cuál preferirías hacer una grabación o lo que sea. Ya vimos que el iPhone es lo suficientemente bueno como para hacer unos videos de mucha calidad, y la GoPro, a pesar de que sea un modelo mucho anterior, la verdad es que tiene mucho para entregar. Así que suscríbete a este canal, nos vemos en el otro cuando esta mano esté mejor. Chao.